Muy buenas noches. Nuevamente es un privilegio enorme para mí poder estar delante de ustedes. De verdad, es una gracia inmerecida cada vez, cada oportunidad para hablar al pueblo de Dios. Quiero que me acompañen en tus Biblias en esta noche a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y el texto creo que va a ser un texto muy reconocido para todos nosotros. Y es la base sobre la cual vamos a escudriñar en esta noche acerca de la Biblia, la regla de la iglesia. La Biblia, la regla de la iglesia. Segundo Timoteo 3, 16 al 17 dice así: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esta es la palabra de nuestro Dios que vamos a estudiar. Oremos una vez más antes de empezar a mirar este texto tan importante. Dios, tú has hablado. Qué maravilla, qué bendición. El Dios Todopoderoso que habita en luz inaccesible, ha hablado. Se ha revelado acerca de quién Él es, acerca de qué es la verdad. Y te suplicamos en esta noche que nos ayudes a no solamente entender el texto con nuestras mentes, sino que haya una transformación en nuestros corazones. Te lo pedimos para que tú seas exaltado todos los días de nuestra vida, hasta que nos llamas a casa. Y lo oremos en el nombre de Jesús. Amén. Los reformadores solían hablar de algo muy importante. Dos palabras en latín: sola scriptura. En español es sola escritura. Y es algo que vamos a estar explorando un poco en esta noche. Esta idea que muchos hoy en día están volviendo a decir con mucha confianza, mucha convicción: sola escritura, sola la palabra de Dios. Y cómo eso tiene ramificaciones para la iglesia de Jesucristo. Muy importantes. Y fue a esa base, desde ese punto de partida, que la reforma protestante realmente floreció. Y los reformadores no fueron los únicos, sino que también habían unos antes. John Wycliffe, o Juan Wycliffe y Juan Hus, unos dos pre-reformadores que también tenían la misma comprensión. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Es lo que el hombre necesita, es lo que la iglesia necesita. No hay nada que lo puede reemplazar. ¿Y cuál fue la amenaza a sola escritura? El hombre. En ese tiempo fue la Iglesia Católica diciendo que no solamente la escritura, necesitan los hombres que saben interpretar la escritura, los sacerdotes, los arzobispos, los hombres que sí saben manejar y saben interpretar fielmente la escritura, porque el pueblo común no lo puede hacer. Y ahí fue la lucha para poner la palabra de Dios en las manos del pueblo de Dios. Y hoy veo que tienen la palabra de Dios en sus manos. Pero como vamos a ver, eso no es solamente lo que se refiere a sola escritura. La palabra de Dios no puede radicar solamente afuera del hombre, sino que tiene que penetrar en el más profundo de su ser, en su mente, en su alma, en su corazón. ¿Qué es la palabra de Dios?
En cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor, nuestro Dios, permanece para siempre. Esa es la palabra de Dios, algo sin igual sobre la faz de esta tierra. Y nosotros estamos afirmando que la Biblia tiene que ser la regla, la norma de la iglesia. Todos dicen, claro que sí. ¿Cómo que no? ¿Qué más sería la regla de la iglesia? ¿Qué más podría ser la norma de la iglesia? Nada. Solamente la palabra de Dios. Pero hay reglas y hay normas que están en competencia con la palabra de Dios. No solamente afuera, sino también adentro de cada congregación. Y uno tiene que estar vigilante, uno tiene que estar preparado para tumbar cualquier regla que intenta imponerse por encima de la palabra de Dios o algo suplementario a la palabra de Dios que viene al lado, pero pronto también lo puede reemplazar. En esta noche vamos a hablar acerca de 4 cosas que veamos en este texto. Primeramente vamos a hablar del origen de las Escrituras, el origen de las Escrituras. Segundo, vamos a hablar de la naturaleza de las Escrituras, la naturaleza de las Escrituras. También de las funciones de las Escrituras y, por fin, el objetivo de las Escrituras. Pero además, para ver cuáles son estas normas en competencia que intentan imponerse sobre la iglesia como la norma, como la regla, vamos a dedicar un tiempito a hablar sobre esas reglas falsas. Esas reglas falsas. Entonces empezamos mirando nuestro versículo para descubrir el origen de las Escrituras. Y Pablo dice, toda Escritura es inspirada por Dios. Toda Escritura es inspirada por Dios. Y claramente vamos a ver aquí que el origen de las Escrituras es Dios mismo. Dios mismo es el origen, la fuente de las Escrituras. Toda Escritura es inspirada por Dios. Esa palabra o palabras inspirada por Dios realmente dice theopneustos. Y una forma mejor posiblemente para poder traducirlo sería exhalado por Dios. Que Dios exhaló su palabra. Toda Escritura fue producido por Él. Tenemos en nuestras manos una obra divina, no una obra meramente de hombres o de unos genios, como algunos suelen hablar de los apóstoles y de los profetas. No fue meramente una obra humana, fue algo y es algo divino. ¿Qué nos ha dejado Dios en esta tierra? Su testimonio, su voluntad. Aquí, las palabras de nuestro amado Señor. Y eso tiene implicaciones numerosas cuando pensamos que tenemos la palabra de Dios ante nosotros, que no son meramente las palabras del hombre, sino las palabras de Dios. Hay una diferencia entre hablando la palabra de Dios o habiendo escuchado a Jesús hablar en persona durante su ministerio terrenal? Y la respuesta es no. Cuando leemos las palabras de Dios en su palabra, estamos escuchando a Dios. Hay un chiste: si quieres escuchar a Dios en voz alta, lee tu Biblia en voz alta. Así de sencillo. Pero no solamente una obra de Dios, sino también Él lo usó. Usó hombres para producir su revelación. Entonces, el origen es de Dios por medio de hombres. Eso es lo que veamos en 2 de Pedro 1:21. Cuando Pedro está hablando acerca de las profecías, diciendo lo siguiente: ninguna profecía, hablando del Antiguo Testamento,
fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Esos hombres fueron movidos, sería la mejor forma de traducir la palabra inspirados. Fueron movidos para poner, plasmar, escribir las palabras que Dios quiso. Exactamente. Piénsalo de esa forma. Dios estaba sobre esos hombres de tal forma, no controlándolos, pero empujándolos hacia esa perfecta obra de su escritura. Pensamos en la creación y al final, ¿qué dijo Dios acerca de su creación completa y terminada? Es bueno en gran manera. Y Él puede decir lo mismo de su palabra. Es bueno en gran manera. Eso es mi obra. Eso es lo que yo inspiré. No falta nada. Es exactamente lo que yo quiero que contiene, lo que dice, las palabras mías registradas para mi iglesia. No falta nada. Entonces, hombres ayudaban en esa obra. Y la palabra, toda escritura, se refiere tanto al Antiguo Testamento también como al Nuevo Testamento. Toda parte de la escritura es inspirada. Toda parte. ¿Cómo así toda parte? Todo libro. No solamente las palabras de Jesús en rojo. No solamente los salmos. Sino también lamentaciones. Las genealogías. Las profecías de destrucción sobre aquellas naciones paganas. Cada libro inspirado. Cada capítulo inspirado. Cada párrafo inspirado. Cada oración inspirada. Cada frase, cada palabra. Exactamente como Dios quiso escribir. Pero a veces pensamos que algunas partes son más inspiradas que los demás. ¿Cierto? ¿No es así? Porque su dieta bíblica es aquí y aquí, aquí y voy a descuidar todo lo demás. Voy a como olvidar otras partes de las Escrituras que a mí no me parecen muy relevantes para mi vida. Sí, ¿qué estás haciendo? Estás poniéndote como la Biblia, sobre juez, determinando qué sí me sirve y qué no. ¿Eso es solo Escritura? No. Eso es escogiendo, jugando juez sobre la revelación de Dios. ¿Eso está bien o está mal? ¿Por qué están descuidando partes de las Escrituras que Dios inspiró? De verdad, ¿por qué lo están descuidando? Si creemos que toda Escritura es inspirada por Dios, si cada parte que aquí está es palabra de Dios, ¿por qué no me importa Números, no me importa Levítico, no me importa esos libros que me parecen como un poco aburrido? Prefiero quedarme con lo que me es fácil. ¿Qué es eso? Es una negación, de hecho, de la inspiración plenaria y verbal de toda la Escritura. Lo estás negando por cómo te acercas a la Biblia. De pronto tienen que arrepentirse. Aunque están leyendo la Biblia, lo están leyendo de tu manera, según tus prejuicios. No está bien, amados míos. Entonces, hablamos de la naturaleza de las Escrituras. Si sabemos la fuente, que toda la Escritura es palabra de Dios, es inspirada por Dios, entonces hay aspectos de su naturaleza que podemos subrayar, enfatizar. Y vamos a hablar de 4. Vamos a hablar sobre la naturaleza de las Escrituras, que es verdad, que es inerrante, que es clara y que es autoritaria o autoritativa, que tiene autoridad.
Entonces, primeramente vamos a ver que es verdad. La palabra de Dios es verdad. ¿Por qué? Porque Dios es verdadero. Él es verdadero. ¿Nuestro Dios puede mentir? No. ¿Nuestro Dios puede decir la verdad? Sí, siempre y para siempre. Entonces, aquí tenemos una palabra confiable, una palabra que no tiene engaño, que no tiene ninguna mentira, nada oscuro, ninguna cosa que es falsificado o una decepción, es verdad. Y dice la verdad. ¿Acerca de qué? Acerca de todo. Acerca de la realidad, acerca de los hombres, acerca de las mujeres, acerca del matrimonio, acerca de la creación, acerca de cada aspecto de la vida que podemos pensar sobre. ¿Habla sobre cada categoría en el mundo? No. No habla de todo, pero sobre lo que habla, sobre lo que afirma es veraz. Es una palabra confiable. Implicación cuando ustedes tienen cualquier pregunta. ¿Por qué no acuden a las Escrituras primeramente? Y más cuando están pensando en cómo vivir la vida. ¿Qué es verdad? Si tienes la pregunta, ¿qué es la verdad? Pues aquí Dios está gritando, aquí es la verdad, aquí es mi verdad. Y es la única verdad. Todo lo demás que se opone es falso, por definición. Y eso debería desarraigar mentiras, errores de nuestras mentes de una vez. Disiparlas, porque cuando lo leemos una sola vez es suficiente. Cualquier cosa que leamos en las Escrituras, las amenazas, las promesas, los mandamientos, son verdaderos. Son verdad. Segundo, es inerrante. Es inerrante. Dado que la palabra es verdad, es inerrante. Inerrante quiere decir que no contiene error. No contiene error, no tiene error, no erra, no equivoca. Nuevamente, repitiendo casi lo mismo, pero la palabra de Dios no erra en nada. Y ahí es algo conflictivo, ¿cierto? Porque cuando el mundo dice que algo se debe hacer de esa forma, que la familia debe conformarse de esa manera, que la crianza de únicamente esta especie, que la educación debe ser así, mientras que la palabra dice algo contrario, ¿qué dice el mundo, la humanidad? Dios está errado, la palabra de Dios se equivocó. No podemos confiar aquí en nuestra palabra. Y Dios está gritando, ¿yo soy necio? ¿Creen que soy necio? ¿Que yo no puedo entender la creación que yo mismo he constituido desde el inicio y explicar cómo es en verdad? Él nunca ha equivocado, jamás. Su palabra es inerrante, no tiene errores. Entonces, en cualquier encuentro que tenemos con un incrédulo, con alguien que desprecia la palabra de Dios, siempre podemos sostenernos, apoyarnos, pararnos aquí sobre esta palabra y decir, eso es verdad. Tú estás en mentira, tú estás en el engaño, tú estás en el error, yo no soy. Además, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clara. Dios ha hablado para ser conocido. Dios ha hablado para ser revelado a los hombres. Dios es el mejor testigo de sí mismo. ¿Por qué Dios ha dado su verdad? Pues vamos a verlo más adelante, pero aquí podemos ver que la palabra de Dios es clarísima. En Deuteronomio 29:29
Dios dice lo siguiente, a través de Moisés: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Aquí en este punto, ¿saben qué? La Iglesia Católica dijo mentiras. Dios dio su revelación, pero solamente para los sabios, para los entendidos, para los clérigos, para quienes son ya sacerdotes. Y aquí fue algo tan importante: la claridad de las Escrituras. La claridad de las Escrituras. Piensan en eso. ¿A quién escribió Pablo? ¿A quiénes? ¿A académicos? ¿A teólogos? No. A iglesias comunes y corrientes. ¿Llenos de quiénes? Judíos, gentiles, hombres, mujeres, esclavos y libres, ancianos y jóvenes. La carta a los romanos. Muchos, no, eso es muy difícil. O Apocalipsis, eso es muy difícil. Fue escrito a iglesias comunes y corrientes. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. La Biblia es clara. Pero en este punto tenemos que decir algo. Y lo que tenemos que decir al afirmar la claridad de las Escrituras es que no significa que toda la Escritura tiene la misma claridad. Hay algunas partes que son más difíciles que otros. Es verdad. Y eso es lo que Pedro estaba explicando en su última epístola. Estaba diciendo: Pablo, con una sabiduría increíble, ha escrito acerca de esas cosas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Listo, hay misterios. Hay algunas cosas difíciles, pero lo que necesita el hombre para saber cómo ser salvo, para la salvación, para conocer a Dios, está claramente revelada, está claramente expuesta en las Escrituras. Todo lo que el hombre necesita. Pero aquí también tenemos que entender la condición del hombre. ¿Y cuál es la condición del hombre? Está ciego. Está ciego. Entonces, aunque la Biblia es clara, aunque la Biblia es clarísima para entender, los hombres en su estado natural sin Cristo son ciegos y muertos y no pueden ver el resplandor del Evangelio en la luz, en el rostro de Jesucristo. No lo pueden ver. Entonces, por eso, aún para los creyentes es necesario hacer la misma oración. Abre mis ojos, Señor. ¿Para qué? Para que yo pueda ver, para que yo pueda contemplar, para que yo pueda comprender las maravillas de tu ley. Aún nosotros tenemos necesidad ¿de qué? De la iluminación del Espíritu Santo para poder entender y apropiar la verdad de Dios a nuestras vidas. Entonces, aunque la Biblia es clarísima, hay cosas difíciles de entender y además, por nuestra condición, necesitamos ayuda. Necesitamos una ayuda divina. Y por último, la autoridad. Termino hablando sobre la naturaleza de la palabra de Dios, refiriendo a que ella es autoritaria, es autoritativa. Y es este punto que necesitamos subrayar. La palabra de Dios tiene la misma autoridad de Dios, porque es la palabra de Dios. En cualquier asunto, en cualquier cuestión, la palabra tiene la autoridad. No hay una autoridad mayor que podemos ir. No hay, no existe. Y si habría una autoridad mayor, prácticamente estaríamos diciendo que esta autoridad es nuestro Señor. Pero, como hemos visto, Jesucristo ejerce su autoridad sobre su iglesia mediante la predicación de su palabra. Su palabra predicada, explicada
y aplicada a su iglesia. La autoridad de las Escrituras es tan importante porque cuando la palabra habla, Dios habla. Y aquí vamos a ver cuáles son esas reglas falsas de la iglesia. Y van a ver que son muy fáciles de aceptar. Son muy fáciles de adoptar como reglas. No solamente para la iglesia, sino aún para la vida de uno mismo. La primera es la tradición. La tradición. La tradición dice que hacemos lo que hacemos porque siempre lo hemos hecho así. Hemos recibido alguna forma de hacer algo, puede ser una creencia, puede ser una práctica, puede ser una receta. Y vamos a hacerlo porque siempre lo hemos hecho así. No vamos a preguntar por qué lo hacemos, porque siempre lo hemos hecho. Y ya, punto. La tradición. Lo recibimos de ¿quiénes? De nuestros pastores, de nuestros padres, de nuestros abuelos y tatarabuelos y bisabuelos. Lo hacemos porque siempre lo hemos hecho así. La razón dice que vamos a hacer las cosas de la siguiente manera porque me parece lo mejor. Según mi mente, según mi comprensión, según lo que yo veo en el mundo, me parece que es la mejor forma de hacerlo. Estoy usando mi raciocinio, mi forma de pensar, mis leyes de la lógica. Sí, así nos sirve, sí, así está bien, porque pienso que es mejor, pienso que es bueno, pienso que es verdad. La experiencia dice, hacemos lo que hacemos porque hemos tenido unas experiencias increíbles, unos resultados fenomenales. Vamos a seguir haciendo eso porque siento que es lo mejor. Siento la experiencia, la subjetividad, solamente porque algo de pronto le funcionó. Eso es mi verdad. Vamos a hacerlo de esa manera. ¿Alguien lo experimentó? En serio, yo lo voy a intentar porque suena chévere, suena como es la verdad, suena novedoso. La experiencia. La psicología. La psicología dice que dentro del hombre es todo lo que necesita para resolver sus problemas. El hombre es capaz de organizarse a sí mismo. El hombre es su propia solución. El hombre puede resolver cualquier problema que el mundo enfrenta. Solamente tenemos que trabajar y ya. Todo nos va a resolver. La cultura. La cultura dice que hacemos lo que hacemos porque tenemos que ser sensibles a esa cultura. No podemos ofender la cultura. Tenemos como no solamente adaptarnos, sino adoptar algunas cosas de la cultura para ser como relevantes, ¿cierto? Mira lo que están haciendo en esa parte, en los colegios, en las universidades. Debemos hacer algo semejante. De pronto podemos cambiar la música para que las personas de esa cultura aceptan mejor lo que estamos intentando enseñar. Vamos a aparentarnos al mundo para no ser distintos al mundo. La cultura. Solamente es permitido decir lo que agrada y acepta la cultura. Profetas y apóstoles. Los profetas y apóstoles dicen que reciben nueva revelación directamente del Señor. Entonces, es una palabra fresca, es una palabra nueva, es una palabra que está actualizada. No hay nada mejor que esa palabra, esa revelación fresca. Podemos dejar a un lado la revelación anticuada y vieja, porque Dios está hablando a su pueblo por profetas y apóstoles. Teólogos. Hacemos lo que hacemos porque este teólogo lo dijo que es bueno. Él dijo que eso es lo que necesitamos hacer. Y aquí quiero tener cuidado porque
Dios ha dotado la iglesia con algunos hombres muy increíbles a través de la historia, hombres fieles. Pero ellos no son la autoridad de la iglesia, no son la regla, no son la norma. No podemos aceptar ciegamente lo que algunos teólogos reconocidos dicen. Tenemos que comparar todo con la Escritura. Y por último, pastores y líderes. Un pequeño papao. ¿En qué sentido? Los pastores y los líderes son la voz, el vicar de Cristo sobre la tierra para su iglesia, y lo que ellos dicen es infalible, no lo pueden cuestionar. Él es el ungido de Jehová. Debemos sujetarnos sin cuestión, sin pregunta y con todo lo que ellos piden. Ahora, estas 8 reglas son reglas falsas, pero pueden ver cómo penetran en las congregaciones. No de pronto de todo, pero algunos aspectos. Eso es lo que hacemos. Siempre lo hemos hecho. Vamos a seguir haciéndolo de esa manera. Me parece mejor que hacemos o organizamos algo así porque me parece. Es algo lógico. Tuve esta experiencia. Fue una experiencia muy bonita, muy bacana. Entonces, creo que eso es lo que debemos implementar en esta área. ¿Ven cómo entra por los laditos? Pero ¿qué dice sola Escritura? Dice sola la Escritura, es la autoridad sobre la iglesia. No son las tradiciones, aunque pueden ser muy buenas, pero tenemos que evaluarlas a la luz de la palabra. La razón puede ser algo razonable, pero tenemos que juzgarlo a la luz de la palabra. Las experiencias siempre deben ser juzgadas a la luz de la palabra. Los teólogos también juzgados. Los profetas y apóstoles rechazados, porque ya no hay profetas y apóstoles. Los pastores y los líderes, vamos a hablar mañana, juzgados a la luz de la palabra. Entonces, hay esas reglas que intentan infiltrarse en la iglesia. Y los otros 2 que deben ser rechazados con todo fervor por la iglesia es la psicología y la cultura. La psicología es algo que se compite con la revelación de Dios. Porque ¿qué dice la psicología? La psicología puede resolver los problemas del hombre. La psicología es la ciencia del alma. ¿Y quién es el que creó las almas? ¿No es el Señor? ¿Y no es la palabra de Dios lo que penetra hasta dividir el alma y el espíritu? ¿Que penetra los pensamientos del corazón? Sí, es la palabra de Dios. Y además la cultura debe ser rechazada. Nosotros no podemos adoptar ni adaptarnos a las culturas. Las culturas tienen que ser redimidas o más bien reemplazadas por la cultura del reino de Jesucristo. Y vemos esa cultura o los principios, los mandatos, ¿dónde? En su palabra. La Biblia es la regla permanente de la iglesia, no cambia. Y ahora vamos a hablar de las funciones de las Escrituras. Volviendo a nuestro texto, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. No hay nada que puede reemplazar la palabra de Dios en la iglesia del Señor. No hay nada. Tan pronto que tú quitas la palabra de Dios o pones algo al lado de Él o pones algo por encima de Él, ya vas por un mal camino y pronto dejarán de ser la iglesia del Señor. Y es algo muy paulatino y a veces es muy rápido. Entonces, por eso Satanás fascina
intentar a dañar la confianza en las Escrituras, ponerlo en un hombre, en algo más, solamente para quitar la autoridad de Dios en su iglesia por medio de su palabra. Y aquí estamos viendo 4 cosas que hace las Escrituras. Enseña, reprende, corrige y instruye en justicia. Y Pablo empieza diciendo que esa palabra, esa revelación es útil. Se refiere al beneficio que se deriva de las Escrituras. Es algo útil, es algo beneficioso, es algo de nuestro provecho, como individuos, pero cuanto más como una congregación. Sola la palabra nos da ese provecho. Y todos hemos escuchado, ¿cierto?, la respuesta de Jesús a Satanás en su tentación. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Solamente la Biblia tiene la capacidad de hacer las siguientes funciones, porque es la regla de la iglesia. Primero, enseña. La palabra de Dios es la única fuente que es capaz de enseñar al creyente acerca de las verdades y acerca de la verdad, hablando singularmente de la verdad de Dios, del testimonio de nuestro Señor. Es lo único que puede enseñar. No hay más, no hay algo que podemos aprender que no está aquí, que realmente tiene importancia para nuestras vidas espirituales, para nuestro estado eterno. Las Escrituras enseñan, la Biblia revela al hombre a Dios. Y obviamente hay la revelación natural o general cuando hablamos del mundo, pero no es la revelación especial donde conocemos a Dios como un Dios triuno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, donde entendemos y comprendemos el Evangelio, donde entendemos todo lo que tenemos que hacer, todo lo que somos en Cristo Jesús, para quienes son sus hijos. La palabra de Dios enseña acerca de todo eso y más. Solo la palabra puede enseñar. Por eso la doctrina, sola Escritura, es lo que están viendo, ¿cierto? Lo están viendo reflejado en esta conferencia. Nosotros no estamos predicando ni exponiendo de nuestros caprichos, de nuestras mentes, de nuestras razones. Estamos mirando el libro porque tenemos que ser, ¿qué? El pueblo del libro. Hay una frase que me fascina, el profesor diciéndome una y otra vez: tenemos que ser hombres y mujeres con el libro abierto siempre, juzgando todo a la luz de las Escrituras, que nunca lo cerramos pensando que ya fue suficiente. No, siempre con el libro abierto. La palabra de Dios tiene la función de enseñar. También la palabra de Dios tiene la función de reprender. ¿Y cómo es eso? La reprensión, la confrontación santa cuando algo anda mal. Y eso es importante, porque la Biblia tiene esa función de reprender, o en las versiones de la Reina Valera 60, redarguir, ¿cierto? Hablando acerca de esa confrontación santa y necesaria, porque cuando estás andando mal, ¿qué es lo que te hace caer en cuenta que estás andando por un mal camino? Solo es la palabra, no puede ser capricho de alguien. No puede, pues a mí me parece mejor que haces las cosas de esa forma. No, cuando necesitamos ser reprendidos, o cuando alguien más necesita ser reprendido en la congregación, ¿a dónde vamos a ir? A las Escrituras, a la verdad de Dios. Vamos a apuntarles al libro de Dios diciendo: mira lo que dice aquí, porque yo no tengo la autoridad para reprenderte. Yo te voy a apuntar a la autoridad de Dios. Y ahora, si tú desobedeces a la Biblia, estás desobedeciendo a Dios mismo, porque la autoridad yo no lo tengo, la palabra lo tiene. Pero la Biblia no solamente reprende, no solamente redarguye, sino que también corrige. Porque de nada me sirve solamente saber que estoy andando mal. Necesito también ser corregido. Necesito ser encaminado. Voy por mal camino, pues alguien me saca de ese camino, me reprende y ahora me corrige, encaminándome en el camino de vida, en el camino de la verdad, en el camino que es las sendas de justicia. Y solamente la palabra puede hacer eso. Solamente nos puede corregir.
a fin de que andamos en conformidad a las Escrituras, según la voluntad de Dios, según la revelación de Dios. ¿Sí? Y no lo podemos hacer con el libro cerrado, tenemos que hacerlo con el libro abierto, siempre. Y eso es algo muy importante ahora cuando lo piensan. ¿Para qué? Para los pastores, para los padres, para los maestros de pronto de los niños. ¿Cómo vamos a reprender? ¿Cómo vamos a corregir un hermano que anda errante? Con la palabra. Con la palabra. Y aquí es importante enfatizar algo también, y es que nosotros no somos capaces de corregirnos a nosotros mismos. Es decir, yo puedo modificar mi comportamiento, yo puedo modificar cómo me ven en el exterior, pero ¿qué es lo único que puede corregir y transformar el alma, el corazón del hombre? Es la verdad de Dios siendo aplicado por el Espíritu de Dios. Entonces, por eso, aún a un nivel personal, si ustedes están luchando contra el pecado, todos nosotros, la única cosa que te va a transformar es la verdad. No hay otra opción, no hay otra forma, no hay otra manera. Porque estás intentando simplemente, yo voy a modificar y cambiar mi exterior, pero lo de adentro, ¿qué están haciendo? Y por último, instruir en justicia. La instrucción proporcionada por medio de la palabra de Dios tiene como su fin un entrenamiento en la justicia. Yo prefiero traducir esta palabra entrenar en justicia. Algunos lo dirían disciplinar en justicia. Ustedes saben del entrenamiento de los deportes y entienden que es algo riguroso. La instrucción suena como algo más intelectual, pero cuando ya lo ponemos en disciplina, en términos de entrenamiento, ya entendemos, es algo riguroso, es algo que requiere esfuerzo, no es algo tan fácil. Y eso es lo que la palabra hace, nos entrenan en la justicia, nos entrenan en la justicia de Dios. ¿Quieren ser hombres y mujeres piadosos? ¿Quieren ser hombres y mujeres íntegros? ¿Quieren ser esposos que aman a sus esposas? ¿Quieren ser esposas que aman a sus esposos? ¿Quieren ser una iglesia que es reconocido en esta ciudad como una iglesia justa, piadosa, irreprensible? Pues solo la palabra de Dios puede brindar eso. Nada más. Nada más. Solo la palabra de Dios. Entonces ahora llegando, ¿cuál es ese objetivo de Dios? ¿Cuál es el fin de todo ese entrenamiento, de toda esta corrección, de toda esta reprensión, de toda esta enseñanza? ¿Cuál es el fin de las Escrituras? ¿Para qué lo tenemos? ¿Para qué? Miramos el texto, ¿cierto? Miramos el libro. Empezando nuevamente al inicio, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ahí está, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Cuál es el objetivo de las Escrituras? Que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y aquí hay una presuposición, hay algo que Pablo ya había mencionado anteriormente y quiero regresar ahí porque aquí hay un solo aspecto, pero realmente lo podemos dividir en dos partes. La salvación inicial del hombre y esa santificación para ser íntegro, para ser equipado para toda buena obra. Y solo tienen que regresar antes unos 2 versículos al versículo 14 y leer conmigo ahí lo que Pablo estaba diciendo desde antes. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación, mediante la fe en Cristo Jesús. Pablo aquí al final está obviamente enfatizando esa santificación, esa obra donde Dios capacita a su iglesia y a sus miembros
a ser preparados para toda buena obra, pero está suponiendo ya o presuponiendo que ya está la salvación, ya está la regeneración, ya está el nuevo nacimiento, ya está sellado con el Espíritu Santo, ya es un hijo redimido por medio de Cristo Jesús. Por medio de las Escrituras viene la salvación. Y es lo que vimos ayer. Solamente por la proclamación del Evangelio, por la proclamación fiel del Evangelio, llega la salvación. Pero no solamente la palabra tiene la función de salvar, ¿cierto que no? Tiene una función que sigue en ese linaje, es una salvación, por decirlo así, completa. Y es perfeccionar a los santos, es equipar a los santos, es completar o madurar a los santos para la obra. Solamente quienes escuchen y practican la verdad de Dios serán estos hombres y mujeres que son completos o perfectos, que ya están listos, que están capacitados para toda buena obra. Solo ellos. Y aquí estamos viendo que no hay otra opción. En todo lo que hemos hablado, la palabra es la autoridad. La palabra, en las palabras de Lutero, pensando acerca de la reforma, hablando acerca de la reforma, él dijo, yo no he hecho nada, la palabra hizo todo. Entonces, cuando ustedes están pensando, ¿qué va a hacer Dios con esa iglesia? ¿Qué va a hacer en la ciudad de Medellín? ¿Cómo puede Él hacer un avivamiento nuevamente como Él hizo anteriormente? O una reforma que hizo hace tiempo, hace siglos. Lo va a hacer únicamente a través de su palabra. No lo va a hacer a través del genio de los hombres, ni a través de sus tradiciones, ni a través de su razón, ni a través de sus experiencias, ni a través de la psicología, ni una adaptación de la cultura. No, lo va a hacer a través de la palabra. Y es lo mismo a través de tus vidas. ¿Cómo es que el Señor los va a santificar? A través de su palabra. ¿Cómo los va a capacitar? A través de su palabra. ¿Cómo puedo ser un mejor esposo? A través de la palabra. ¿Cómo puedo ser un mejor hijo? Un mejor padre? Un mejor trabajador? Un mejor pastor? A través de la palabra. Eso es lo que la palabra proporciona para los que se someten a ella. Y aquí quiero dar unas aplicaciones muy sencillas y muy necesarias. ¿Por qué están descuidando la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Cuál es tu excusa? Hablando a un nivel individual, porque este concepto de que la Biblia es la regla de la iglesia no es solamente una cuestión de los pastores ni de las personas que están enseñando, es una cuestión de toda la congregación. Entonces, ¿por qué están descuidando la palabra tanto? ¿Cuál es la excusa? Y en muchos casos revela que de pronto ni siquiera conoces a Dios. De pronto ni siquiera puedes ver la gloria del rostro de Jesucristo en las Escrituras. ¿Por qué llenan sus mentes una y otra vez de tanta basura que este mundo ofrece y no están ante Dios en su palabra? Dios literalmente está diciendo, yo quiero enseñarte, yo quiero instruirte, yo quiero que me conozcan. Aquí te lo he dejado, mi testimonio, todo lo que necesitas para la vida, para la piedad. ¿Crees que soy un mal padre porque, qué? Está en español, está en tu idioma, no está lejos de ti, está aquí. No tienes que ir al otro lado de la tierra. Está aquí, está cerca. Pero está acumulando polvo.
está en un rincón de la casa. Llegas aquí con la Biblia debajo del brazo y cuando llegas a la casa lo olvidas. Parece que a veces son el pueblo del libro 2 horas a la semana, en vez del todo el tiempo. La palabra de Dios es lo que necesitamos, es lo que la iglesia necesita. Y aquí ya la aplicación es fácil. Y es abrazar la palabra de Dios y no soltarla. Es abrazar la palabra de Dios. No solamente leyéndola, porque la Biblia, cuando habla acerca de la forma en que nosotros debemos de acercarnos a la Biblia, no habla de una mera lectura, habla de la meditación. Habla con esta conversación que uno está teniendo dentro de su mente, dentro de su corazón, acerca de las verdades de Dios. La meditación. Y la meditación no puede pasar en 5 minutos, no puede pasar en corto tiempo. Eso es algo de horas, de días, de semanas, de meses, de años. Donde todo el tiempo, cuando tú te encuentras solo, yo quiero estar hablando con mi Dios en su palabra. Yo quiero estar escuchando lo que Él tiene que decirme. Es impresionante, ¿cierto? ¿No? Lo que es, cuántas personas buscan profetas falsos, apóstoles errados para escuchar a Dios. Pero ¿por qué a veces los de sana doctrina no tienen más fervor para escuchar a Dios en su palabra? Hay una incoherencia enorme y no está bien. En la antigüedad, para tener la Biblia te costaba la vida. ¿Por qué? Porque los católicos perseguían a cualquier persona que tenía una sola hoja de la palabra de Dios. ¿Estarías dispuesto a morir por un solo capítulo de la Biblia? ¿Estarías dispuesto? Me imagino que no. Ni siquiera para toda la Biblia. Diría, no, está bien. Llévatelo, quémalo. Yo no lo necesito. Yo vivo mi vida cristiana sin la palabra de Dios. ¡Qué error! Porque muchos de ustedes están literalmente muriendo de hambre espiritual. Algunos no han comido casi nunca. Entonces, por favor, si la Biblia es la regla de la iglesia, si la Biblia es la regla de tu vida, muéstralo. Te lo suplico. Oremos. Amado Dios, gracias por tu palabra. Solamente tú nos puedes dar esa convicción de la importancia de las Escrituras. Yo no lo puedo expresar, no puedo convencer a nadie, ni siquiera puedo convencerme a mí mismo. Entonces, por favor, te suplico que tu Espíritu puede estar obrando en las mentes, en los corazones de todos los que están escuchando para abrazar las Escrituras, apreciarlas. Por favor, que sean y que seamos reconocidos como el pueblo del libro de Dios. Que seamos hombres y mujeres de esa palabra poderosa, verdadera, clara y nuestra única autoridad. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén.